Business and Taxes. Es un gusto poder estar en un nuevo video con ustedes. El día de hoy tocaremos un tema crucial, la liquidación y el finiquito. Ya sea que estés buscando claridad sobre tus derechos al dejar un trabajo o busques consejos para gestionar adecuadamente el proceso como empleador, este video está diseñado para brindarte información valiosa y práctica. En este video te diremos cómo calcularlo y todo lo que necesitas saber al respecto. Así que sin más comencemos. ¿Qué es el finiquito? El finiquito es el pago que te corresponde cuando la relación laboral se termina de forma voluntaria. Es el dinero que la empresa otorga en caso de que renuncies, de que se termine tu contrato temporal, si te despiden justificadamente, si hay alguna falta grave de parte de tu patrón, invalidez por alguna enfermedad o tu muerte, en cuyo caso se paga a tus familiares. Para toda rescisión de contrato debe darse un pago del empleador al empleado, sin importar si es de base o de confianza. Esto, incluso si se trata de un despido y no de una renuncia, sigue siendo un finiquito. En el cálculo del finiquito no se excluye el pago de la liquidación cuando se da este caso. Situaciones en que se paga el finiquito. Al trabajador le corresponderá el pago del finiquito en alguna de las siguientes situaciones. Al renunciar al empleo de manera voluntaria. Al concluir el contrato temporal, entregarse el proyecto o específico o cumplirse el periodo determinado en la contratación. Al ser despedido, justificada o injustificadamente. Al rescindir el contrato por una falta grave cometida por el patrón. En caso de invalidez por enfermedad, aquí se añade prima de antigüedad y gratificación por invalidez. Con la muerte del trabajador, pago a familiares. ¿Qué incluye? Cuando recibes un finiquito, este debe incluir el pago de los días que hayas trabajado del periodo, ya sea que cobres por semana, por quincena o por mes, la parte proporcional del aguinaldo, la parte proporcional de tus vacaciones y otras prestaciones que contemple tu contrato, tales como bonos, comisiones o fondo de ahorro. En caso de que hayas trabajado en la empresa por más de 15 años, también debe incluir una prima de antigüedad. ¿Qué información necesitas saber? Conoce tu fecha de ingreso y de salida, tu salario diario que puedes consultarlo en tus recibos de nómina y la cantidad de días que trabajaste. También ayuda a saber cuántos días pendientes tienes de vacaciones, el porcentaje que te da la empresa de prima vacacional y los días de aguinaldo. ¿Cómo se calcula el finiquito? Para calcular el finiquito deben tomarse en cuenta los días trabajados después de su última paga junto con el monto proporcional por el aguinaldo y prima vacacional de ese año, así como los días vacacionales que no se gozaron y lo correspondiente al PTU, reparto de utilidades. A esta suma se agregan las prestaciones de ley o superiores a las de la ley, cuando apliquen. Es el caso de las establecidas en el contrato colectivo de trabajo, como los bonos navideños, vales de despensa, caja de ahorro, premios de puntualidad o productividad, entre otros estímulos para los trabajadores. En la figura del finiquito solo se toma en cuenta la prima de antigüedad si el colaborador formó parte de la nómina por más de 15 años. Pasos para calcular tu finiquito. 1. Toma los días laborados no pagados y multiplícalos por el sueldo diario. 2. Calcula tu aguinaldo con tu salario diario por los días de aguinaldo que te dé la empresa. Divide el resultado entre 365 y luego multiplícalo por los días trabajados del año en curso. 3. Para calcular el adeudo de tus vacaciones, multiplica el salario diario por los días restantes y divídelo entre 365. Multiplica el resultado por el total de días trabajados y multiplícalo nuevamente por el salario diario. 4. Toma el resultado del paso anterior, parte proporcional de tus vacaciones, y multiplícalo por 0.25 de la prima vacacional. 5. Suma todos los montos y obtendrás una aproximación de tu finiquito. Recuerda que esta cantidad es estimada. También se te descontarán ISR, cuotas del IMSS, adeudos de Infonavit, de crédito Fonacot o algún otro préstamo que hayas tenido con descuento vía nómina. A modo de ejemplo, calcularemos el finiquito correspondiente a un trabajador con las siguientes condiciones. Salario diario, 100 pesos. Días pendientes de pago, 10. Aguinaldo anual, 15 días. Vacaciones anuales, 10 días. Prima vacacional, 25%. Días del año transcurridos, 240. Ahora te mostramos los 6 pasos para calcular el finiquito, serían así. 1. Multiplica el número de días laborados no pagados, por tu sueldo diario. 10 días por 100 pesos diarios igual a 1000 pesos por salario pendiente de pago. 2. Para calcular la parte proporcional del aguinaldo, debes primero saber el monto que te correspondería por todo el año. Para ello multiplica tu salario diario por los días de aguinaldo según contrato. 15 días por 100 pesos diarios igual a 1500 pesos. 3. A continuación, divide ese monto entre los 365 días del año, para saber cuánto te corresponde por día.
1.500 pesos entre 365 días igual a 4.109 pesos diarios. Ahora multiplica esa cantidad por los días del año transcurridos. 240 días por 4.109 pesos igual a 986.16 pesos por concepto de aguinaldo. 4. Procede de igual forma para calcular el adeudo de vacaciones. Multiplica el salario diario por los días de vacaciones anuales. 100 pesos diarios por 10 días de vacaciones igual a 1.000 pesos. Divide ese monto entre los días totales del año para determinar el valor por día. 1.000 pesos entre 365 días igual a 2.739 pesos diarios. 5. Multiplica ese resultado por los días trabajados. 2.739 pesos diarios por 240 días igual a 657.36 pesos, parte proporcional por vacaciones. La prima vacacional se obtiene multiplicando por ese porcentaje la parte proporcional por vacaciones. 25% prima vacacional por 657.36 pesos igual a 164.34 pesos, parte proporcional prima vacacional. 6. Por último, se suman todos esos montos y se obtiene la cantidad estimada para el finiquito. Recuerda que, de acuerdo con las condiciones del cese de la relación, podría añadirse la prima de antigüedad. Salario pendiente de pago, 1.000 pesos. Aguinaldo, 986.16 pesos. Parte proporcional vacaciones, 657.36 pesos. Parte proporcional prima vacacional, 164.34 pesos. Finiquito estimado, 2.807.86 pesos. Deducciones al cálculo del finiquito. Debes saber que sobre el finiquito se aplican las deducciones que procedan. Por ejemplo, las cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, o sindicales y la pensión alimentaria. También serán descontados los pagos de créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda, Infonavit, o del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, Fonacot. Si hubiera préstamos personales o viáticos pendientes por comprobar, también serán restados del monto del finiquito. Por otra parte, estos ingresos se contabilizan para la declaración del impuesto sobre la renta, ISR. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 93 de la Ley de ISR, quedan exentos los montos correspondientes a lo siguiente. Prima vacacional, hasta una cuantía equivalente a 15 días de unidad de medida y actualización, UMA. Aguinaldo, por un monto de 30 días de UMA. Prima de antigüedad, hasta un máximo de 90 días. ¿Es obligatorio aceptar el cálculo de finiquito de la empresa? El finiquito es el documento que certifica el fin de la relación laboral. Además de comunicar la intención de terminar el contrato, debe indicar los conceptos e importes que se adeuden al trabajador. Por su carácter extintivo, liberatorio y liquidatario, conviene revisar el finiquito con detalle antes de firmarlo. El trabajador no está obligado a aceptar la propuesta y puede solicitar su revisión. En consecuencia, hay 3 posibles vías de acción ante un finiquito. Firmarlo, en señal de aceptación. Negarse a firmarlo. Firmar y agregar las notaciones que conciernan, por ejemplo, no conforme o pendiente de revisión. Si se tiene alguna duda, lo más aconsejable es añadir las citas mencionadas. De esta manera, la firma solo sería prueba de recepción del documento, pero no de su aceptación. Quedaría abierta la posibilidad de ejercer cualquier reclamación pertinente. Asimismo, con el finiquito debe recibirse la cantidad total de dinero que consta en el documento. El pago puede hacerse en metálico, cheque o mediante transferencia. En estos casos puede agregarse una frase como cheque pendiente de cobro o transferencia pendiente por recibir. ¿Cuándo ocurre la liquidación? La liquidación es una obligación del patrón que se aplica cuando el término de la relación laboral es únicamente responsabilidad de éste y no recae en el trabajador. Es decir, solo se da si los motivos que rescinden el contrato son ajenos al trabajador o su desempeño. Por ello podemos entenderla como una indemnización por despido. El artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo establece las causas de rescisión sin responsabilidad para el trabajador. Las más comunes se deben a: reestructura de áreas laborales, cierre de la empresa, desaparición del puesto de trabajo. La empresa rescinde del contrato por motivos que no tienen que ver con el desempeño del trabajador. Despido injustificado. Renunciar a causa de una falta grave cometida por el patrón. También tiene derecho a liquidación el trabajador que no reciba por escrito el aviso del término de la relación laboral con los motivos para ello, situación que va en contra de lo establecido por la ley. Lo que, es más, la LFT da por nulo un despido que no se notificó por escrito. Otros escenarios incluyen la disminución de su salario, violencia u hostigamiento sexual por parte del patrón, condiciones que atenten contra su salud o exigirle actos que menoscaben su dignidad.
Casos en que se exenta la liquidación. Ahora bien, no siempre que existe un despido debe haber una liquidación. Según el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, puede haber causas justificadas de despido. En tales casos corresponde el pago de finiquito, pero no de la indemnización, por ejemplo. Si el trabajador acumula 3 faltas en 30 días sin permiso para ello. Si miente sobre sus títulos académicos o conocimientos para ejercer el puesto. Si ejerce hostigamiento o acoso sexual. Si incurre en actos de violencia. Si acude al centro de trabajo bajo la influencia del alcohol o drogas. Si daña los bienes de la empresa. ¿Cómo se calcula la liquidación? Calcular el monto de la liquidación es una tarea que debe quedar clara para ambas partes de una relación laboral. Siempre que el pago de la liquidación sea procedente, se deben cumplir con 3 obligaciones básicas. El ya explicado finiquito. La prima de antigüedad. La indemnización por el despido. Prima de antigüedad. Por ley, al empleado liquidado se le pagará una prima por el tiempo en que laboró en la empresa. La prima de antigüedad debe ser de 12 días del salario mínimo vigente por cada año trabajado. Indemnización. Indemnizar por despido implica cumplir con las siguientes exigencias constitucionales. 1. Pago de 3 meses de salario. 2. Salarios vencidos e intereses, despido injustificado. 3. 20 días de salario por cada año de servicio prestado, despido injustificado. ¿A cuánto corresponde la liquidación? Con los datos anteriores, es muy sencillo hacer las cuentas. Todo dependerá de a cuánto ascienden el salario mensual integrado y el salario diario integrado. 1. En cuanto a los 3 meses de salario, este se calcula multiplicando el salario mensual integrado, SMI, por 3. 2. El salario diario integrado, SDI, se obtiene de dividir el salario mensual entre 30 días. Si una persona recibe 10,000 pesos al mes, entonces 100/30 igual a 333.33. 3. Para obtener el concepto de los 20 días de salario por año trabajado, se multiplica el SDI por lo correspondiente. En ejemplo del sueldo de 10,000 pesos y con un supuesto de 2 años laborales, resulta en 13,953 pesos con 60 centavos pesos. 4. Por aguinaldo, el monto mínimo de ley debe corresponder a 15 días de salario. 5. La prima vacacional, en tanto, equivale al 25% del salario dado multiplicado por los días de vacaciones que corresponden a cada trabajador según su antigüedad. Condiciones de la indemnización. Hay muchos matices cuando ocurre un despido con indemnización. Es importante que los empleados estén bien informados de lo que les corresponde ante esta situación, aunque también para las empresas es fundamental tener total certeza de los movimientos para evitar incurrir en alguna falta a los derechos legales del personal despedido. Algunas de las consideraciones fundamentales son: si el motivo por el cual ocurre el despido no se encuentra en el art. 47 de la LFT, el trabajador tiene derecho a solicitar el pago de la liquidación por despido injustificado. Debe tomarse en cuenta que, sobre el monto de la liquidación, corresponde al trabajador hacer el pago del impuesto sobre la renta, ISR. ¿Qué es la liquidación por despido? A la liquidación por despido también se le denomina indemnización. El despido que da derecho a su pago es solo cuando ocurre por causas injustificadas. Según el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, LFT, si la razón de despido tiene como motivo más de 3 faltas sin justificar en un periodo de 30 días, o se hace entrega de falsos documentos o certificados de competencias laborales. Por parte del trabajador, esto se trataría de un despido justificado y no otorgaría derecho a la indemnización. Si la razón de tu despido no entra dentro de estos requisitos del artículo 47, tienes derecho como trabajador a solicitar el pago de la liquidación o indemnización correspondiente. Entre otras causas, aparecen las siguientes. Por motivos de rescisión de contrato que no estén relacionadas con tu desempeño laboral. Ejemplo de ello sería el cese de negocio, la desaparición completa del puesto o la reestructuración de las áreas de la empresa que afecten directamente a este. Si la decisión de renunciar a tu puesto de trabajo está relacionada con una falta grave que comete la compañía. Según el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo. Los motivos aquí incluyen la reducción del salario o las conductas que atenten con la dignidad del trabajador. Si el empleador engaña al trabajador de cualquier modo respecto a las condiciones del trabajo a desarrollar. Este requisito pierde su efecto después de 30 días desde que el empleado haya empezado a trabajar para la empresa. Que el trabajador haya sufrido perjuicios por el empleador en las herramientas de trabajo y cuando existe un grave peligro de seguridad o de salud para el trabajador. De que se compone la liquidación por despido. Para poder hacer un cálculo exacto de la liquidación por despido, es preciso saber qué conceptos entran dentro de ella. 3 meses de salario. 20 días de salario por cada año trabajado en la empresa.
La prima de antigüedad equivalente a 12 días de salario por cada año trabajado. El pago de la cuantía proporcional del aguinaldo. Pago de las vacaciones no disfrutadas y prima vacacional. Cualquier otra prestación o bonificación acumulada que no haya sido liquidada por el empleador. Otras consideraciones de la liquidación por despido. También debes tener en cuenta que una empresa no puede obligarte a firmar tu renuncia, ya que, en caso de hacerlo, tampoco respetará los derechos que tienes como trabajador después de rescindir el contrato. Si firmas una renuncia voluntaria, no recibirás la liquidación por despido porque se entiende que ha habido una rescisión voluntaria entre las partes. En este caso, entraría en juego el finiquito. Si la empresa te despide por una causa injustificada, tienes 2 meses para presentar una demanda y otros 12 meses para reclamar si niegan tus derechos en una renuncia voluntaria. Ejemplo de cálculo de una liquidación por despido. En este ejemplo práctico, puedes tomar en consideración un salario mensual de 10.000 y seguir los siguientes pasos. Cálculo del salario diario integrado. El cálculo del salario diario integrado, SDI, debe ser la primera cantidad que hay que tener presente para obtener la liquidación por despido. Divide tu salario mensual entre 30 días. 10.000 entre 30 igual a 333.33. 20 días de salario por año trabajado. Para obtener los 20 días de salario por año trabajado y, en nuestro ejemplo de los 2 años trabajados, hay que tomar en consideración el salario diario integrado, SDI, y multiplicarlo por 40 días, 20 días por 2. 348.84 por 40 igual a 13.953.60. Cálculo de la prima de antigüedad. Para el cálculo de la prima de antigüedad, hay que diferenciar entre el salario mínimo de la zona libre de la frontera norte y el resto de México. En el primero, es de 213.19 y en el segundo, es de 141.7 para el año 2021. Dado que la prima de antigüedad es equivalente a 12 días de salario por cada año trabajado, hay que tener en cuenta que la Ley Federal del Trabajo dice que, si el salario diario del trabajador excede del doble del salario mínimo de la región donde trabaja, se considerará esa suma como el salario máximo a calcular. Es decir, en el ejemplo presente, el salario diario integrado de 348.84, el tomado como referencia para este cálculo y considerando que no trabajas en la zona libre, sobrepasa esa cantidad, 283.4, por lo que se tomará el máximo como referencia. Finalmente, solo queda multiplicar por 24 días, que son equivalentes a los 2 años trabajados en la empresa, puesto que cada año suman 12 días de antigüedad. 283.4 por 24 igual a 6.801.6. Cálculo del aguinaldo. Toma el salario diario y multiplícalo por 15 días. 333.33 por 15 igual a 4.999.95. Divide esa cantidad entre 365 días. 4.999.95 entre 365 igual a 13.69. Cálculo de la prima vacacional. Se multiplica el 25% del salario por los días de vacaciones correspondientes. Según el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo, el trabajador tiene derecho a un periodo de vacaciones de 6 días y aumenta en 2 días laborables cada año hasta llegar a un máximo de 12. Después, a partir del 5.º año, el periodo vacacional aumenta en 2 días por cada 5 años trabajados. Si, por ejemplo, tienes trabajados 2 años en una empresa, te corresponden 8 días de vacaciones. Multiplica el salario diario por los 8 días, 333.333 por 8 igual a 2.666.64. A esa cantidad, aplícale el 25%. 2.664.64 por 0.25 igual a 666.66. Finalmente, se calcula la prima vacacional diaria, dividiéndolo entre 365 días. 666.66 entre 365 igual a 1.82. Cálculo final del SDI. Para el salario diario integrado, únicamente tenemos que sumar las 3 cantidades, el salario diario, la prima vacacional diaria y el aguinaldo. En este ejemplo, 333.33 más 1.82 más 13.69 igual a 348.84 pesos. Relacionado, ¿cuáles son las prestaciones de ley en México? Cálculo del salario mensual integrado y 3 meses de salario. Para el cálculo del salario mensual integrado, SMI, solo tienes que multiplicar el salario diario integrado por 30 días. 384.84 por 30 igual a 10.465.20. Después, esta cantidad multiplicada por 3 será la que te corresponda en la liquidación por despido respecto a tu salario.
10.465.20 por 3 igual a 31.395.60 pesos. Total de la liquidación por despido. Para el total de la liquidación de despido, únicamente necesita sumar los 3 meses de salario, los 20 días de salario por año y la prima de antigüedad. 31.396.60 más 13.953.60 más 6.801.6 igual a 52.151.8 de liquidación por despido. Y con esto concluye nuestra exploración en profundidad sobre el finiquito y la liquidación en el mundo laboral. Esperamos que hayas encontrado esta información útil y esclarecedora. Recuerda que comprender los procesos legales y financieros relacionados con el finiquito y la liquidación es esencial para garantizar una transición justa y sin contratiempos tanto para empleados como para empleadores. Nos vemos en el próximo video. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, regalarnos un me gusta y compartir. Y recuerda que también nos puedes encontrar en TikTok y en Facebook donde podrás encontrar contenido nuevo cada semana.